El archivo que no debía abrirse. Trabajo reparando computadoras y con el tiempo aprendí que los problemas verdaderos no suelen venir de virus comunes, sino de archivos que nadie recuerda haber descargado. Esa madrugada un cliente me llamó desesperado, diciendo que su equipo se encendía solo y reproducía sonidos extraños. Cuando llegué a su casa, encontré la computadora apagada, desconectada de Internet. Pero el gabinete estaba tibio, como si llevara horas funcionando. Al encenderla, apareció una carpeta en el escritorio con un nombre genérico, demasiado normal para llamar la atención, pero que no podía eliminarse. Dentro había un solo archivo de video, sin extensión, sin fecha, sin tamaño visible. El cliente juró que nunca había entrado a la Deep Web, que apenas usaba la computadora para trabajar, pero el archivo se abrió solo frente a nosotros. La imagen mostró una habitación oscura, vacía, y un texto que advertía que el contenido no podía ser pausado. El cliente entró en pánico y me pidió que lo apagara todo. Pero antes de que pudiera hacerlo, el video cambió, mostrando una cámara en tiempo real. Era la misma habitación en la que estábamos parados. El hombre empezó a temblar, diciendo que eso no era posible, que no había cámaras en su casa. El audio se activó, captando nuestra respiración con un leve retraso, como un eco antinatural. Un mensaje apareció aclarando que el archivo era un espejo, que había sido abierto demasiadas veces y que ahora necesitaba completarse. El cliente salió corriendo del departamento, dejándome solo con la computadora y esa sensación de estar siendo observado desde todos los ángulos posibles. Intenté cerrar el archivo forzando el sistema, pero cada intento lo duplicaba, creando nuevas ventanas que mostraban segundos adelantados de mis propios movimientos. Me vi levantándome, me vi retrocediendo, me vi cayendo antes de que mis piernas fallaran. La Deep Web no estaba escondida en servidores lejanos, estaba incrustada en el archivo, aprendiendo de cada gesto. El texto volvió a aparecer, explicando que algunos contenidos no se descargan, se continúan, y que yo había sido elegido por quedarme. Sentí un ruido seco detrás mío, como un clic de cámara antigua, y comprendí que el archivo ya no necesitaba la computadora. El video mostró una figura entrando a la habitación, alta, desenfocada, avanzando hacia la cámara con movimientos erráticos. Yo quise huir, pero el reflejo del monitor me mostró que mi cuerpo se movía con retraso, como si algo estuviera controlando la versión principal de mí. La pantalla agradeció mi colaboración y mostró un mensaje final diciendo que el archivo había sido actualizado correctamente. Cuando logré salir del departamento, el amanecer parecía normal, demasiado normal, pero en cada pantalla apagada que cruzaba, veía por un segundo mi imagen grabada, reproduciéndose. Entendí entonces que el archivo nunca se cierra, solo cambia de dispositivo, y que en algún rincón invisible de la Deep Web, alguien estaba reproduciendo mi miedo en bucle, esperando que otro técnico curioso decidiera abrirlo otra vez. Esa misma noche, ya en mi casa, intenté convencerme de que todo había terminado
de que solo había sido una experiencia extrema, una coincidencia imposible. Pero al encender mi propia computadora, encontré la misma carpeta en el escritorio, idéntica, esperando, como si nunca me hubiera ido de aquel departamento. El archivo estaba ahí, actualizado, y al abrirlo vi algo que me hizo sentir un vacío absoluto en el pecho. La grabación ahora mostraba mi casa, mi habitación, mi silla, capturada desde un ángulo que no podía existir. El audio se activó y escuché mis propios pasos acercándose, aunque yo estaba inmóvil, paralizado frente a la pantalla. Un mensaje apareció explicando que el contenido había sido aprobado, que la calidad del terror había superado las expectativas y que la audiencia solicitaba una versión extendida. Entonces comprendí la verdad demasiado tarde. El archivo no buscaba víctimas al azar, buscaba testigos que se quedaran, personas que entendieran el proceso. La pantalla mostró el momento exacto en que yo giraba lentamente la cabeza hacia la oscuridad detrás de mí, anticipando un movimiento que aún no había hecho. Sentí una respiración ajena rozarme el oído, sincronizada con la del video, y el último mensaje apareció, agradeciéndome por convertirme en el nuevo origen del archivo. Cuando la pantalla se apagó definitivamente, supe que ya no habría copia, porque ahora la grabación vivía en mí, transmitiendo cada latido, cada parpadeo, cada instante de terror, en algún rincón eterno de la Deep Web, donde alguien, en este mismo momento, acababa de presionar reproducir. El último enlace. Nunca quise entrar a la Deep Web por curiosidad morbosa, lo hice por desesperación. Mi hermano había desaparecido sin dejar rastro, y el último mensaje que me envió hablaba de foros ocultos, de salas donde la gente observaba sin ser vista, de un lugar donde los nombres se borran y las identidades se pudren. Decía que allí había encontrado algo que no debía existir. Yo pensé que era paranoia, hasta que su mensaje de voz llegó, con un susurro tembloroso, diciendo que si le pasaba algo, mirara el historial oculto de su computadora. Esa noche apagué las luces, cerré la puerta con llave y sentí que cada clic era un paso hacia un pozo sin fondo. La pantalla negra cargó lentamente, como si respirara, y un texto apareció, invitándome a continuar, llamándome por mi nombre. El corazón me golpeaba el pecho mientras aceptaba, convencido de que alguien del otro lado ya sabía quién era yo. El sitio no tenía imágenes, solo palabras que se movían solas, frases que se reescribían como si me leyeran la mente. Hablaban de espectadores, de usuarios que ya no eran usuarios sino contenido. Encontré el alias de mi hermano en una lista interminable, acompañado por una fecha y una palabra que me heló la sangre, transmitiendo. Al hacer clic, la pantalla mostró una sala oscura y el sonido se activó sin permiso. Respiraciones, pasos, un sollozo contenido.
Quise cerrar todo, pero el cursor no respondía. Sentí un cosquilleo en la nuca, como si alguien estuviera detrás mío, observando la reacción exacta que esperaban. La voz de mi hermano surgió del parlante, quebrada, pidiendo que no mirara, que no entrara, que ya era tarde para él. La imagen apareció de golpe, borrosa, mostrando una habitación que reconocí demasiado bien, la suya, con la cámara apuntando a la puerta. Alguien escribió en el chat que la audiencia estaba creciendo, que el miedo era auténtico, que eso siempre daba mejores resultados. Yo gritaba frente a la pantalla, pero nadie me oía. Entonces la puerta del video se abrió lentamente y una sombra entró, alta, deformada, como si no respetara la forma humana. La transmisión se cortó y el sitio me devolvió al inicio, agradeciéndome por participar. Pensé que había terminado, hasta que escuché un golpe seco en mi propio pasillo. La computadora se apagó sola, y en la pantalla negra vi mi reflejo, pálido, con los ojos desorbitados. El golpe volvió a sonar, más cerca, acompañado de un murmullo que repetía mi nombre con la misma tipografía del sitio. Entendí entonces que la Deep Web no era solo un lugar al que se entra, sino una cosa que aprende, que observa, que cruza. Miré el teléfono buscando ayuda, pero tenía un mensaje nuevo, enviado desde una cuenta sin nombre, diciendo que ahora yo estaba en la lista, que la audiencia esperaba, que no me moviera. La manija de la puerta empezó a girar lentamente, y el último pensamiento que tuve, antes de que se abriera, fue que mi hermano no había desaparecido, había sido visto. Y ahora, en algún rincón oscuro de la red, miles de ojos invisibles estaban a punto de ver lo mismo conmigo. Mientras la manija seguía girando, la pantalla del monitor volvió a encenderse sola, mostrando un contador invisible que yo podía sentir aunque no lo viera, como si cada segundo fuera arrancado de mi cuerpo. El chat reapareció, lento, expectante, con mensajes que decían que el miedo en tiempo real era siempre más intenso, que mi respiración acelerada era perfecta, que no intentara huir porque la cámara ya estaba activa. Escuché un leve clic metálico sobre el escritorio y comprendí con horror que el micrófono se había activado, capturando cada gemido, cada sollozo, cada plegaria inútil. La voz de mi hermano regresó una última vez, distorsionada, casi irreconocible, susurrando que no luchara, que cuanto más resistiera, más tiempo durarían, que al final uno aprende a quedarse quieto. Cuando la puerta finalmente se abrió, no vi a nadie, pero el chat explotó en mensajes de celebración y supe que aunque mis ojos no pudieran verlo, yo ya no estaba solo, nunca más lo estaría, porque desde ese instante mi miedo había dejado de pertenecerme y se había convertido en espectáculo eterno dentro de la Deep Web. La sala sin salida. Nunca fui alguien que creyera en advertencias de Internet. Para mí,
La Deep Web era solo un mito exagerado, un cuento para asustar curiosos. Todo cambió la noche en que recibí un correo sin remitente, con un asunto vacío y un solo archivo adjunto. No lo abrí de inmediato. El mensaje parecía antiguo, como si hubiera sido escrito hace años y recién ahora hubiera encontrado el camino hasta mí. Decía que yo había sido invitado, que mi perfil era compatible, que no todos calificaban. Cerré el correo, pero volvió a aparecer segundos después, esta vez abierto, con el archivo descargándose solo. Sentí un frío extraño recorrerme los brazos cuando la pantalla mostró una interfaz oscura, sin logos, sin marcas, solo una pregunta en letras blancas que parpadeaban, preguntando si estaba listo para observar. Intenté cerrar el programa, pero cada intento era ignorado, como si mi voluntad ya no importara. Acepté más por miedo que por curiosidad, y la sala se abrió ante mí. No había video al principio, solo sonido. Un murmullo constante, respiraciones mezcladas, suspiros nerviosos. Como si decenas de personas estuvieran escondidas en la misma habitación. Un mensaje apareció aclarando que todos los presentes eran espectadores y que uno solo sería elegido. El nombre que apareció en el centro de la pantalla era el mío. El sonido cambió, volviéndose más claro, más cercano, y entonces escuché mi propia respiración saliendo de los parlantes. Me llevé las manos al pecho, tratando de controlar el pánico, mientras la transmisión se activaba y mostraba una habitación desconocida, iluminada por una luz enfermiza. Las paredes estaban cubiertas de cables y cámaras apuntando a una silla vacía en el centro. El chat celebraba, escribiendo que el nuevo sujeto parecía prometedor, que la reacción inicial siempre era la mejor parte. Yo gritaba que había un error, que yo no había aceptado nada, pero las palabras escritas respondían que la aceptación ya estaba registrada, que mi acceso había sido voluntario. La imagen tembló y una figura apareció desde un costado, empujando la silla hasta dejarla frente a la cámara. No mostraba su rostro, solo manos enguantadas que parecían demasiado largas, moviéndose con una precisión antinatural. La voz que habló era suave, casi amable, explicando que la sala no tenía salida, que el verdadero experimento no era el dolor, sino la espera, que el miedo crecía mejor cuando no había instrucciones claras. La transmisión se cortaba y volvía, mostrando fragmentos de la habitación desde distintos ángulos, como si alguien estuviera probando encuadres. Empecé a sentir un peso invisible sobre el cuerpo, una presión que me obligaba a permanecer quieto frente a la pantalla, incapaz de apartar la mirada. El chat contaba mis movimientos, describía mis gestos antes de que yo los hiciera, anticipando cada reacción con una exactitud aterradora. Comprendí entonces que la sala no estaba en la computadora, sino alrededor mío, que las paredes de mi departamento coincidían demasiado con las del video. La luz del techo parpadeó, adoptando el mismo tono enfermo de la transmisión,
y el sonido de respiraciones ya no venía de los parlantes. La voz regresó, diciendo que el público estaba satisfecho, que no todos resistían tanto tiempo conscientes de ser observados. Intenté correr, pero mis piernas no respondían, y la silla de la transmisión apareció detrás de mí, arrastrándose sola sobre el piso. La computadora mostró un último mensaje agradeciendo mi participación y anunciando que la grabación quedaría disponible de forma permanente. Cuando finalmente todo se apagó, quedé solo, sentado, con la sensación insoportable de que algo seguía transmitiendo. Porque aunque la pantalla estaba negra, pude escuchar un leve aplauso lejano y entendí que en la Deep Web la sala sin salida no se cierra nunca, solo cambia de espectador.